Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más les damos la bienvenida a un nuevo live de Clínica Universidad de los Andes, tal como les hemos anunciado a través de nuestras redes sociales. Hoy día vamos a conversar sobre las novedades en tratamientos dentales. Es por eso que vamos a conversar con el doctor Pablo Llorens, odontólogo de la clínica. Doctor, comencemos entonces con la primera pregunta. A muchas personas no les gusta ir al dentista, ¿cierto? Esto es algo que muchos escuchamos, sobre todo en niños, ocurre bastante y con frecuencia, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta que tengo, doctor, es ¿cuáles son las nuevas técnicas para tratar las caries? Si existen técnicas que sean más amigables para poder solucionar este tema. Mira, Catalina, una excelente pregunta y es de las primeras preguntas literales que nos hacen cuando van a la consulta. En la actualidad hay muchas técnicas poco invasivas y eso es lo que trata de buscar la odontología en la actualidad. Antiguamente siempre veían, alguien iba al dentista y el dentista te trataba y hacía una obturación o una tapadura muy grande. Y en la actualidad buscamos hacerlo todo lo mínimo invasivo. Y se ha mostrado, la evidencia lo dice, que nos va mucho mejor, los pronósticos son mejores, los dientes duran más y molesta menos. Por lo tanto, la gente va bajando su ansiedad de venir al dentista. A día de hoy tenemos tratamientos que son súper predecibles, como cuando tratamos caries por ejemplo, poco agresivas, que son con flúor, ¿ya? Y antiguamente, cuando llegaban las caries un poquito más profundas, por así decirlo, tendríamos que ocupar la maquinita hasta que suena, que es la turbina, y que es lo que da una gran ansiedad a nuestros pacientes. Pero a día de hoy existen otras alternativas que son como la resina infiltrante, que son como literalmente unas tapaduras que se infiltran. Es decir, nosotros no tocamos los dientes y en muchas ocasiones podemos solamente infiltrarlas con esta resina e ir haciendo un control durante un buen tiempo, mejorando la técnica de cepillado y todo ese tipo de cosas. Y con esto nos va a hacer que tengamos un mejor llevar de los tratamientos y literalmente tocamos menos dientes. Y esta resina se puede utilizar en todo tipo de pacientes de cualquier edad, por ejemplo. Sí, se puede utilizar en niños, en adultos mayores, o sea, está indicado para todos los pacientes. Y estas resina infiltrantes sí son técnicos sensibles, por lo tanto, por más que ya tienen más de 10 años en el mercado, la literatura ya la avala de forma importante, pero en Chile todavía no son como muy masivas, porque claro, tienen un manejo que son un poco más complejas para nosotros los dentistas. Pero acá en la clínica todos los especialistas están formadísimos en cómo tratarlas, cómo ocupar este sistema y nos va súper bien con ello. Y tenemos un seguimiento de nuestros pacientes que lo demuestran y claro, vienen más tranquilos y con menos ansiedad. Perfecto, claro. Y con respecto a lo que comenta, se ha avanzado bastante considerando estos últimos avances. O sea, muchos nos acordamos de las clásicas tapaduras que eran esta tapadura más plateada, ¿cierto? Después como que avanzó a esta tapadura más blanca del color del diente y ahora existe esta otra técnica que es bastante más avanzada y que también le pierde un poco el susto a este ruido de la máquina que todos conocemos. Sí, bueno, de partida cuando están indicadas ocupar esta resina infiltrante, ni siquiera tenemos que ocupar anestesia, ¿ya? Así que imagínate lo feliz que se va el paciente. Y en relación a tu pregunta de las tapaduras que son más oscuras, que son las amalgamas, claro, en la actualidad están prácticamente en desuso y se ocupan resinas. Y estas resinas, que son de color diente, también son poco agresivas porque cuando sacamos la caries, imagínate que queda un hoyito, un espacio, un agujero, y nosotros a través de las nuevas técnicas de cómo adherirse estos materiales a los dientes, podemos desgastar muy poco diente, simplemente desgastamos la lesión, la caries por así decirlo, y podemos ir amoldando estos materiales para tocar y mantener la mayor cantidad de dientes. Por lo tanto, estos tratamientos de antaño que eran con estas tapaduras tenían que ser bastante más grandes, más agresivos y por lo tanto molestaban. Y claro, en la actualidad tenemos muchos menos problemas de sintomatología después de hacerse una caries. Perfecto. Y más estético. Claro, y más estético. Doctor, y también un tema que acaba de comentar es la anestesia, ¿cierto? Y ese es el punto que me gustaría tocar ahora con respecto a este tema.
¿Cómo se ha avanzado también en las anestesias? ¿Existen sedaciones que sean más profundas en los pacientes y que sean nuevas técnicas que se estén utilizando actualmente? Mira, te lo voy a ir como explicando muy escalado, muy de menos a más para que lo vayamos entendiendo. Para todo el mundo está la anestesia, que es cuando van al dentista y te duermen una parte de la boca, ¿vale? Y eso genera ansiedad y algunas molestias. Gracias al manejo de que cada vez venían los niños más pequeños, se generó un sistema que se llama la anestesia computarizada. ¿Qué es eso? Es una anestesia que imagínate que es como una pistolita de agua muy pequeña que no se ve y que apenas hace contacto con la ansiedad. Tú solamente te apoyas y va anestesiando a través de una presión mínima y que tú no lo sientes, los dientes. Por lo tanto, esto de que veías una aguja muy grande que se acercaba a tu boca y generaba una ansiedad terrible, en la actualidad, y sobre todo los odontopediatras, lo manejan increíble y se llama anestesia sin dolor o anestesia computarizada. Lo que hace que las atenciones para caries o tratamientos poco invasivos o no tan grandes sean muy rutinarias, no generen estrés y literalmente, como lo estamos ocupando mucho en niños, también se ocupan en adultos, el niño ya no va generando una ansiedad en el futuro. Pero también hay pacientes que tienen reflejo nauseoso, es decir, como que le dan arcadas muy fácil, o también hay pacientes que tienen que hacer tratamientos extremadamente largos, tienen que ir muchas veces al dentista. Nosotros ahí optamos por otro tipo de anestesias, ¿ya? Que sí también tienen anestesia local, que son, en este caso, vamos por una sedación consciente, como se dice así, y que uno le puede poner un poco de óxido nitroso. ¿Qué es el óxido nitroso? Es como un gas, el conocido gas de la risa, que es súper inocuo, poco agresivo para el paciente y el paciente literalmente lo relaja. Entonces tú puedes trabajar tranquilamente, el paciente se calma, él tiene que poner de su parte y no tiene mayores complicaciones y después él incluso se puede ir manejando, después no hay ningún problema. ¿Ya? Y este óxido nitroso es un gran avance que lleva bastante tiempo y en la clínica con el equipo de los anestesistas que tenemos son increíbles y ellos nos apoyan mientras nosotros trabajamos tranquilos. Luego de eso, si hay pacientes que son más ansiosos o los tratamientos son muy pesados, podemos caer en una sedación. ¿Qué es eso? En que nos apoyamos con un equipo de anestesia propiamente tal y ya no, nos salimos como del box dental y nos vamos, por ejemplo, a un pabellón. Pero más que sea un pabellón es porque para estar más seguro y que el equipo de anestesia también esté cómodo con nuestro paciente. Entonces el paciente ingresa tranquilamente y le ponen una pequeña vía y por ahí le administran unos fármacos y te van monitoreando todo y el paciente no se entera, está relajadísimo, está como literalmente en una siesta para él, pero está consciente y yo le digo, por favor, en este caso, Catalina, por favor, abre, y tú vas a abrir, cierra, ayúdame un poco, muévete, pero tú no te vas a acordar, yo trabajo tranquilo y genera un tratamiento más predecible, más rápido, podemos hacer más cosas en una sesión, que para mí es bastante más fácil. Y después hay casos que son más agresivos y que requieren de manejo distinto y eso lo hacemos con anestesia general. En esos casos, por ejemplo, muelas del juicio muy complicadas o pacientes que tengan enfermedades sistémicas o problemas mayores, ya lo hacemos bajo esta tecnología, que es lo mismo cuando uno, por ejemplo, tiene que operarse de una rodilla y te duermen completamente. Bueno, hay algunos pacientes, algunos casos que también los manejamos así y también es un agrado. ¿Ya? Para nosotros como dentistas, el poder trabajar con el paciente totalmente quieto, sin que se mueva su lengua, sin que esté nervioso y pasándolo mal, nosotros también trabajamos mejor. Y esos son como las gradientes, ¿ya? Desde esta anestesia computarizada, pasando por este óxido nitroso, después una sedación y por último, los últimos casos que son ya más difíciles, más sistémicos, caeríamos en una anestesia general. Perfecto. ¿Y este tipo de anestesias que señala están indicados también para niños o pacientes con condiciones especiales, adultos mayores también puede ser para este tipo de pacientes? Sí, están indicados desde pacientes que, bueno, cada uno tiene sus diferentes, no podemos hacer una sedación en menores de edad o menores de 15 años, por lo tanto ahí lo mismo con embarazadas, ¿no? Exacto, pero el óxido nitroso incluso lo podríamos ocupar en embarazadas, ¿ya? Pero tratamos de siempre minimizar todo este tipo de fármacos que damos en pacientes que tengan cosas o problemas sistémicos, en este caso estén embarazadas, siempre tratar de hacerlo mínimo invasivo. Pero está indicado incluso en adultos
ultramayores o longevos. Ya yo he tenido la suerte de atender en el último año más de 23 pacientes sobre 100 años, que lo hemos atendido con anestesia, que es un número súper grande, y en todos los casos nos ha salido bien y hemos podido solucionarle el problema. Imagínense un paciente que tiene, no sé, problemas cognitivos o Alzheimer, o toda esta gente que es un poquito más difícil. Bueno, con el apoyo de nuestro anestesista lo podemos llevar adelante en forma totalmente predecible y nos demoramos poquito y todos se van contentos para la casa, que es lo que importa. Claro. Súper interesante cómo se ha ido avanzando en nuevos tratamientos y técnicas para que no solamente sean amigables para el paciente, sino que también para ustedes como médicos. Así es, todos ganan. A nosotros es más fácil, el paciente no siente nada, se va contento, claro. y fue una experiencia agradable. Claro que sí. Y ahora entremos un poco en el tema de la sonrisa, ¿cierto? ¿Cuáles son las nuevas alternativas que existen para enderezar los dientes, alinearlos? En definitiva, que la sonrisa sea un poco más armónica, porque también hemos visto en los últimos años, ¿cierto?, que los frenillos quizá eran, hace bastantes años atrás, un tratamiento que usaban los niños, ¿cierto? Era como más dirigido en la adolescencia, pero ahora cada vez vemos que hay más adultos que usan frenillos. Entonces, cuéntenos un poquito cuáles son las nuevas técnicas. De hecho, nos estuvieron llegando algunas preguntas, entre ellas la de Josefina, que la pregunta que nos hace es ¿qué es el diseño de la sonrisa? ¿Tiene que ver con esto? Mira, muy buena la pregunta. Quiero acá como separar un poco los temas, ¿ya? Está como el tema de la ortodoncia, que muchos pacientes dicen, quiero tener una mejor sonrisa, voy al ortodoncista. Que está muy bien, porque el ortodoncista sabe de oclusión, sabe de función y sabe de estética, está perfecto. Pero cuando hablamos de diseño de sonrisa, tenemos que verlo de forma también, igual que el ortodoncista, muy integral. Y esto no es solamente llegar a cualquier dentista y que te diga, sí, te vamos a hacer unos dientes más blancos, más largos, vamos... No, hay que pensarlo y hacerlo de la función. ¿Qué tecnología hay en la actualidad? Bueno, nos apoyamos mucho de lo que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, un video en que yo veo cómo tú te desenvuelves, hablas, cuánto levantas tu labio, qué muestras, tus triángulos negros, tu simetría de tu cara, y todo eso se hace a través de unas fotografías, un video y a través de un programa de computación que nos ayudamos mucho y vamos literalmente como un arquitecto diseñando diente a diente las posiciones que deberíamos tener. Eso es lo que se llama diseño sonrisa, y lo entretenido de esto es que en la Clínica Los Andes, por ejemplo, lo podemos probar sin haberte hecho nada. O sea, te hago un diseño y yo te lo pruebo en ti sin te haber tocado nada. Todo esto acompañado del equipo, por ejemplo, muchas veces me apoyo con la doctora Silvana Palazzo, el doctor Carlos Vega, que son nuestros ortodoncistas, más el equipo de rehabilitación, que hay bastantes doctores muy renombrados aquí en la clínica, y podemos diseñar literalmente lo mejor y lo adecuado para cada paciente. Ahora, en el tema de la ortodoncia se ha avanzado muchísimo, porque tú misma dices que antes eran los niños solamente y se hacía un tratamiento y ya. En mi caso, yo me he tenido que hacer 2 tratamientos. Pero uno de estos fue con los brackets de toda la vida, que me lo hice, claro, cuando tenía como 12 años, pero uno sigue creciendo, desarrollándose, y en la adolescencia uno de repente no es muy mateo ni consciente y no va a los controles. Claro. Fue un poquito lo que me pasó a mí, y después me tuve que hacer un refinamiento y a través de esta ortodoncia invisible, que es la que se conoce. Y esta ortodoncia invisible son estos alineadores que uno puede ver mucho en las redes sociales, pero... más allá del sistema que uno haga, ya sea de estos alineadores transparentes, que son súper estéticos y tienen la ventaja de que uno se los puede sacar, tener mejor higiene, etc. Muy importante el profesional que te lo haga, ¿ya? Porque por desgracia, como en todas las profesiones, en todas las áreas, caemos un poquito en el tema del marketing y simplemente el profesional acá es lo más importante más que el sistema. Claro que sí. Vamos a entrar un poquito en las técnicas que utilizamos acá en la clínica, ¿cierto? Pero tengo una pregunta, doctor. ¿El diseño de la sonrisa no solo puede ser desde la ortodoncia, también se utilizan carillas como para poder tener una sonrisa un poquito más alineada o más armónica? El diseño sonrisa no hay que verlo de una especialidad. El diseño sonrisa es la arquitectura que queremos dar según la función y la estética que el paciente requiera. Por lo tanto, nos apoyamos muchas veces del ortodoncista, es decir, de mover los dientes. Ejemplo, yo te hago tu estudio, Catalina, y te digo, ejemplo, necesito mover un diente,
necesito hacer que la paletita, por ejemplo, se vaya más para adelante o más para atrás, lo que sea. Y en base a eso, yo le voy a pedir al ortodoncista, antes de tocarte un diente o lo que sea, por favor corrígeme eso, quiero que este diente tenga esta angulación, quiero juntarlos un poco más porque tiene un espacio entre medio de los dientes, y ahí recién vamos a decidir, después de un estudio completo, qué vamos a hacer en cada diente, porque el mismo diseño sonrisa puede ser literalmente alinearlos, hacer carillas, o simplemente mucha gente tiene un exceso de encía y podemos sacar un poquito de encía a través de un láser, por ejemplo, que también tenemos acá en la clínica, muy poco agresivo, y podemos hacer que tu diente se vea más largo, porque tú tenías una enfermedad, una patología en tu encía que no estaba detectada a simple vista, y con una corrección mínima se hace tu diseño sonrisa. Por lo tanto, hablar del diseño sonrisa como de carillas es un completo error, y hablar del diseño sonrisa que es de ortodoncia es otro completo error. ¿Ya? Simplemente tenemos que explicar bien el concepto, y eso es totalmente individualizado. Por eso cuando te dicen diseño sonrisa, carilla, chuta, sospecha. No va por ahí la cosa. Ya, súper bueno que lo aclare, doctor. De hecho, acá Sole nos comenta que ella se hizo este tratamiento y está muy feliz. Me imagino que tiene bastantes beneficios también, ¿cierto? Exacto. Y también, bueno, hemos hablado un poco desde el diseño de la sonrisa, desde el lado un poquito más estético, pero también existe recomendaciones que no tienen que ver con la estética, ¿cierto? Que son más bien funcionales. Entonces, en ese contexto me gustaría preguntarle para qué casos está diagnosticado este tipo, la ortodoncia. Quizá para personas que tienen la mandíbula muy hacia adelante o tienen problemas de mordida. ¿En qué casos se utiliza esto? Mira, lo más importante es el diagnóstico precoz, ¿ya? Porque si no, lo que va a pasar es que lo que nos llega a los pacientes a los 25, y si después lo veo a los 30 años, y el paciente no tiene una buena forma de morder, una oclusión correcta, va a tener ya secuelas, ¿ya? Y muchas de esas secuelas ya son a nivel de su articulación, o a nivel de sus dientes, o a nivel de su encía. Al tener estas secuelas ya va a llegar la parte reconstructiva, es decir, que vamos a tener que hacer carilla, o vamos a tener que hacer algo un poquito más agresivo, que las carillas en la actualidad son muy poco invasivas, ¿ya? Pero podemos caer en una corona que es un poquito más grande. Por lo tanto, el tema de la coordinación y la prevención es lo más importante en este diseño y orientación. Ahora, la ortodoncia nos ayuda muchísimo, porque tenemos pacientes que tienen problemas de desgaste severo, pacientes que tienen respiración defectuosa, son respiradores bucales que traen muchas consecuencias, que pueden caer incluso en enfermedades como ayudar a la hipertensión, que tenga mayor colesterolemia, etc. O sea, nos vamos complicando, escoliosis, problemas en la marcha, problemas de la clínica del sueño, que durmamos mal. Todas estas cosas a través de la ortodoncia y de la rehabilitación, es decir, poner dientes, arreglarlos, y del tema funcional, podemos mejorar la calidad de vida del paciente enormemente. O sea, que desde que vuelva a sonreír, tenga una buena autoestima, pero sí que tenga un buen dormir, un buen descansar, se pueda desarrollar como persona en su trabajo, etc. O sea, los beneficios son inmensos, y entre antes los pesquisemos, mejor, porque menos vamos a tocar al paciente. Claro. Y ahora también con respecto al áitero, me gustaría que conversáramos un poco sobre este tema, doctor. Cuéntenos en qué consiste, cuáles son los beneficios que tiene este nuevo equipamiento y esta técnica. Bueno, en la clínica contamos con dos tipos de escáner, y uno de esos es el áitero, ¿ya? Que es uno súper bueno. Y la gracia de estos escáneres es que van a evitar que nosotros tengamos que poner estas masas que poníamos en la boca, que también generan mucha ansiedad. Y en la actualidad lo que hacemos literalmente es como tomar unas fotos con este escáner, pedimos al paciente que abra, y en 1 o 2 minutos ya tenemos la imagen de todos los dientes, y lo podemos ocupar para poder hacer el estudio de los frenillos, lo podemos ocupar para poder devolver un diente que perdimos, por ejemplo un implante, para poder planificar cirugías poco invasivas, porque podemos estudiar al paciente completamente desde teniéndolo en la casa con estas imágenes, como si yo lo tuviera todo el día en mi celular y puedo estudiarlo y planificar las cirugías. Entonces estos escáneres que toman estas imágenes, que son literalmente más perfectas que estas masas que se ponen en la boca, son una súper ganancia para el paciente, y también generan menos ansiedad, porque yo creo que a todos alguna vez nos pusieron una masa en la boca y molesta bastante. Hay gente que no, pero hay niños, por ejemplo, los niños es muy difícil.
Entonces nos va a ayudar bastante esta imagen 3D que tenemos a través de estos escáneres. ¿Y esta ortodoncia invisible, doctor, qué beneficios tiene? También me imagino que muchas personas prefieren optar por este tipo de técnicas, ¿cierto? Porque te permite tener una vida más normal, ¿cierto? Comer quizá con mayor facilidad porque son estas plaquitas que se pueden sacar para comer. ¿En qué consiste este nuevo tratamiento? Mira, en la ortodoncia tiene distintos caminos. Esto es como cómo me voy en bicicleta de acá a Arica. Me puedo ir o sea, ¿cómo viajo? Me puedo ir en auto, me puedo ir en bicicleta, me puedo ir en bus o me puedo ir en avión. Bueno, en la ortodoncia es lo mismo. Puedo utilizar los brackets transparentes, blanco, color diente, puedo utilizar la ortodoncia lingual que va por dentro y no se ve, o puedo utilizar estas plaquitas transparentes. Ya. Cada una de estas tiene sus ventajas, indicaciones y desventajas, ¿ya? Y eso el ortodoncista te las va a dar claramente. Ya. A día de hoy, gracias a Dios, la ortodoncia invisible o la llamada Invisalign, como lo conocen los pacientes, cada vez tiene más indicaciones y ha demostrado que va ayudando y va haciendo un tratamiento muy predecible. Por lo tanto, si yo lo comparo con 5 años atrás, la ortodoncia invisible tenía ciertas limitantes, que eran muchas, y a día de hoy tiene bastantes ventajas y muy pocas limitantes. Hay movimientos específicos que cuesta mucho hacerlo, o no son más rápidos, o son más lentos, o simplemente no los podemos hacer. Pero eso después del estudio lo podemos saber, y eso te lo va a decir el ortodoncista. Pero a día de hoy, la mayoría de los pacientes sí opta por la ortodoncia invisible, y la mayoría de los casos sí los podemos solucionar con este tipo de plaquitas de quitar y poner que no se ven y son súper llevaderas para poder trabajar, en caso de una novia. Claro. A pesar de que en el tema del COVID la mascarilla ayudó mucho a que los brackets se volvieran a utilizar. Tal cual. ¿Y hay alguna de estas técnicas que señala, doctor, que sea alguna más rápida que otra, o eso depende de cada caso, más bien de cada paciente? Depende de cada paciente. Hay técnicas y alineadores o ortodoncia invisible que generalmente las fuerzas son más controladas, por lo tanto podrían tender a generar menos problemas. Por lo tanto, otra de las ventajas que tiene. Pero también nos podemos ayudar de técnicas quirúrgicas para poder adelantar los tratamientos de ortodoncia y disminuir su tiempo, ¿ya? Y eso se llama ortodoncia y osteogénica o corticotomía. Bueno, y se hacen unas pequeñas incisiones en el huesito alrededor de los dientes, muy pequeñas, poco invasivo, y eso hace que podamos mover los dientes más rápido, más predecible y generar algunos movimientos que eran impensados con la ortodoncia tradicional. Antiguamente uno llegaba a lo que se conoce como cirugía ortognática, que es mover los maxilares propiamente tal, hacer cirugía un poco mayores, y esas indicaciones de cirugía ortognática han ido disminuyendo con esta combinación de técnicas poco invasivas o menos invasivas que una cirugía ortognática. Muchos pacientes las prefieren, aunque hay que dejarlo muy en claro que todo tiene límites y hay movimientos que tenemos que seguir con la cirugía ortognática. Perfecto, perfecto. Y ahora entremos un poco en ¿qué técnicas existen, doctor, con respecto a si es que tienes alguna pérdida de un diente o si tuviste un golpe muy fuerte, por ejemplo, y tuviste una fractura en un diente o se te quiebra un diente? Y cuando pierdes alguna pieza dental, ¿cuáles son las alternativas que existen para los pacientes para que puedan recuperar la forma de su diente? En la actualidad, bueno, si llegamos a perder el diente completamente, en la actualidad el gold standard, es decir, lo más indicado, es reemplazarlo con un diente que es a través de un implante. ¿Ya? Un implante dental que viene a ser como, imagínate, un tarugo de titanio, hay de otros materiales, pero principalmente de titanio, que se inserta en el hueso y nosotros podemos recuperarlo. ¿Ya? Esa es la manera menos agresiva de devolver los dientes, porque antiguamente si tú perdías un diente había que tocar los dientes vecinos y hacer como un puente, algo así, para poder simular el espacio y el diente que te faltaba, pero terminábamos tocando muchos dientes y a largo plazo era bastante agresivo y terminaba con problemas en los dientes vecinos. En la actualidad se coloca un implante que generalmente con un muy buen estudio, un tratamiento extremadamente predecible, que tiene una muy buena longevidad en el tiempo y con las tecnologías actuales que tenemos en la clínica, pueden ser muy predecibles. ¿Cómo es eso?
porque a través de, por ejemplo, el CEREC que tenemos en la clínica, que es una maquinita estupenda que a través de un escáner, como el que hablamos anteriormente, escaneamos al paciente, tenemos la forma del diente que se ha perdido o que tenemos que extraer, mientras uno puede mandar a fresar este diente en una impresora 3D, por así explicarlo fácil. Se está fabricando tu diente, que se demora alrededor de unos media hora, 40 minutos, y tú puedes hacer la planificación por mientras de lo que quieres hacer digitalmente. Por lo tanto, mientras yo estoy trabajando, puedo simular tu cirugía virtualmente, en el caso que tenga que poner un implante, y tener todo listo porque lo estoy fabricando en esta impresora 3D o en esta fresadora del CEREC que tenemos acá en la clínica. Y en un día o en un par de horas podemos tener un caso solucionado que antiguamente podríamos demorarnos semanas. Entonces, es una tremenda ventaja que tenemos acá en la clínica. Y los profesionales que tenemos acá están formados ya bastante tiempo, son como pioneros en estas técnicas de impresiones 3D, de escáner y de fresado, así que nada, es una tremenda ventaja que tenemos aquí en la Clínica Los Andes. Y esto, doctor, quiere decir que ya con esta nueva técnica del CEREC nos olvidamos, por decirlo de alguna forma, de estas sesiones que eran tan eternas, ¿cierto? Con los odontólogos cuando tenías que hacer algún implante o una corona también, ¿cierto? Ahora esto es algo que se realiza inmediatamente. O sea, me encantaría poder decir que es inmediato, pero sería falso, pero sí disminuye abismalmente los tiempos, lo hace más controlado todo el tratamiento y generalmente en muchos de los casos podemos solucionarlo en una o máximo 2 sesiones. Yeah. Y también lo que nos permite en casos más complejos, porque ojalá fuera siempre solucionar un dientecito que se rompió, no, los casos más complejos nos permite a través de este mismo escáner, si yo tengo alguna duda o creo que algún colega o creo que algún laboratorista me puede ayudar, yo le puedo mandar las imágenes inmediatamente y en el mismo día o en la misma sesión, a través de alguien más experto o que requiera algo más de estética o lo que sea, me pueden ayudar. Y también el paciente, claro, ahorró una cantidad de tiempo impresionante por la forma en que nos comunicamos. Entonces, el CEREC, más allá de poder tener el diente fresándolo inmediatamente, me permite una comunicación fluida con especialistas de repente que me pueden hacer mi trabajo más favorable y más predecible, y el paciente, claro, viene 1 o 2 veces nomás, y antes venía infinito. Claro, claro que sí. ¿Y la técnica del CEREC, doctor, está indicada para pacientes de algún tipo de edad en adelante? ¿Qué es lo que se recomienda en ese caso? El CEREC, no pensemos en el escáner. El escáner está para todas las edades, desde los niñitos que su primer diente hasta los pacientes más longevos. Lo que está indicado es cuando, por ejemplo, el CEREC tenemos que tallar un diente. ¿Ya? Es decir, como tenemos que hacer una corona, una carilla, algo un poquito más agresivo en el diente, ahí ocupamos el CEREC, que es esta máquina que fresa un cubo de cerámica, ¿ya? Y estos cubos de cerámica tratamos de no utilizarlos si es que no son extremadamente necesarios. Y de ser así, siempre lo utilizamos ya en pacientes sobre 15 años para adelante, porque antes todavía está en recambio dentario, todavía no he terminado de erupcionar los dientes perfectos. Por lo tanto, tratamos de tratar de menos agresivo a los pacientes y muchas veces dejamos como dientes temporales los niños o restauraciones temporales para después terminarlos, en este caso con un CEREC, con lo que sea en el futuro. Claro, que ya son más definitivas. Exacto, exacto. Doctor, ¿y qué beneficios tiene una buena higiene bucal y tener dientes sanos? ¿Cuáles son las principales ventajas? A ver, los beneficios son muchísimos, ¿ya? Se ha demostrado y está en la literatura de que de partida tenemos una relación sistémica con todo el cuerpo. No podemos pensar en la boca como si fuera un organismo totalmente aparte del cuerpo. No, tenemos relación con la diabetes. Se ha visto que es un factor de riesgo, es decir, que si yo tengo diabetes voy a tener más problemas de encías, y el tener problemas de encías tengo más probabilidades de tener diabetes. Por lo tanto, el control sistémico de esto, cuando uno va a un diabetólogo, lo primero que va a hacer enviarlo a nosotros y viceversa, porque es una enfermedad que se comparten y se potencian, por así decirlo. Es súper importante. Y hay pacientes que son de distintos grados de que tengan diabetes tipo 1, 2, lo que sea, y estos requieren de un mayor control de la encía.
También tenemos problemas cardiovasculares, también tenemos problemas en las embarazadas, ¿ya? Tenemos riesgo de parto prematuro, de bajo peso al nacer, de diabetes gestacional. Tenemos un sinfín, hay artículos también que hablan de la relación que tienen las enfermedades de las encías con el Alzheimer, en fin, una cantidad de problemas. Claro. Y también acá, que por ejemplo, tenemos muchos pacientes en común con todo lo que es el Team Chile de los deportistas, en que vemos en conjunto con los médicos de repente pacientes que están lesionándose mucho y no le encuentran la causa, y algunos de esos es porque tienen una enfermedad en las encías o un gran nivel o muchas caries, y los tratamos bucalmente, y los pacientes, claro, mejoran abismalmente su rendimiento, no se lesionan, menores lesiones musculares, etcétera. Por lo tanto, si lo quieres ver desde esa parte sistémica probablemente de las enfermedades, es un sinfín las cosas que podemos mejorar. También tenemos todo el tema de la respiración. O sea, uno también va generando problemas de hipertensión por una mala oxigenación que también podemos tener. Hay muy pacientes que tienen, por ejemplo, la vía aérea muy comprimida, y con movimientos dentarios y técnicas de ortodoncia quirúrgica o protésica podemos mejorar esto. Y de una manera poco agresiva y y muy predecible. Por lo tanto, la medicina en sí está muy ligada a la odontología, y hay que volver a verla como una, porque es infinito la cantidad de especialistas o de especialidades en que nos desenvolvemos los odontólogos con los médicos, ¿ya? Yo acá en la clínica trabajo, hoy día hablé con un hematólogo, con un infectólogo, etcétera. Entonces, con la clínica del sueño. Entonces, todo esto hace que tengas una mejor calidad de vida. Entonces, el tema de cómo nos afecta es infinito. Y también, si lo quieres ver desde el tema del punto de vista psicológico o social, si tienes un problema en un diente, que te puede mermar tu calidad de vida, tu forma de relacionarte con tu familia, de conocer personas, etcétera. Por lo tanto, una cantidad de consultas que tenemos en base a la autoestima no es menor, y el tema de la salud mental, producto de la poca autoestima que tenemos muchas veces con nuestra dentadura, es abismal. Y ahí sí que es un tema muy apasionante, que en verdad cambiamos vidas a través de los dientes. Claro que sí. Sí, súper interesante lo que comenta, porque el tener una buena o una óptima salud bucal no solamente tiene que ver con evitar caries, ¿cierto?, tener una correcta higiene, sino que con todo lo que comenta de que está muy ligado a todo el tema de prevenir enfermedades, o que también se pueden agravar enfermedades por no tener una salud bucal adecuada. Sí, imagínate que compartimos con el equipo de oncología acá en la clínica, y muchas veces los pacientes tienen algún tipo de tratamiento oncológico. Si hay algún paciente que está por ahí viéndome, va a entender y le va a hacer mucho sentido. El oncólogo nos va a mandar a pedirnos un pase médico, un pase odontológico en este caso, que el paciente está sano, y se le puede realizar un tratamiento de quimioterapia o de radiación. Muchas veces tenemos que hacer tratamientos rápidos, súper agresivos, porque no estaba el paciente preparado. Y más encima, cuando tenemos estos pacientes oncológicos, viene todo un problema psicológico, porque el paciente está muy triste y lo último que piensa es en su higiene bucal. Y tienen una cantidad de consecuencias importantísimas que se ven agravadas, tanto la predictibilidad de su tratamiento del cáncer en este caso, como del tema de salud bucal. ¿Ya? Se ven afectadas muchas glándulas salivales, el paciente no saliva y termina con muchas veces sin incluso poder comer y alimentarse. Entonces, si un paciente que tiene una enfermedad tan importante como un cáncer no se puede alimentar bien, nos metemos en un gran problema. Claro que sí. Doctor, ¿y desde qué edad hay que preocuparse de la salud bucal, de tener dientes sanos? ¿Desde qué edad hay que empezar los chequeos, empezar a preocuparse? Mira, siempre tiene que ser, ojalá, con el primer diente, ¿ya? O antes. ¿Y por qué lo digo desde el primer diente? Porque ahí es cuando tenemos que empezar a tener una higiene bucal ya sobre ese diente, hay que cepillarlo desde ahí.
¿ya? Desde muy chiquitito. Y también porque a los papás les enseñamos mucho, los odontopediatras van a enseñarles mucho de cuál es el manejo y cuáles son las técnicas para que el niño pueda tomar un cepillo y pueda colocárselo en la boca y no le dé arcadas y sea como un juego. Entonces, el primer acercamiento está demostrado, y que es entre más temprano sea el primer contacto con el odontólogo, menores consecuencias tendrán, más prevención, y lo que termina haciendo solamente son chequeos y baja la ansiedad. Y todo lo que comenzamos a hablar del tipo de anestesia, que caemos en sedaciones, pasamos por óxido nitroso y terminamos en anestesia general, las probabilidades se minimizan, pero infinitas. Por lo tanto, desde el primer diente, de las mamás que están escuchando, los papás, primer diente ya tienen que ir a ver a la odontopediatra aquí a la clínica. De todas maneras, y también la importancia de hacerse estos chequeos todos los años, ¿no? De por lo menos ir una vez al dentista. Sí, como mínimo es ir una vez al año. Hay pacientes ¿Ya? que tienen un control de higiene espectacular y no les tenemos que hacer nada y vienen al año y los felicito, nos damos un abrazo y a la casa, pero la mayoría no, ¿ya? La mayoría siempre tenemos que hacer algo, pero cuando sí son controles que pueden ser, dependiendo del riesgo que tú tengas o los problemas que tú tengas, van desde los 3 meses, 4 meses, 6, 8 o al año. Eso va a depender del riesgo que tengamos de padecer alguna de las enfermedades que hemos hablado. Pero generalmente con una visita o 2 visitas al año andamos súper bien una vez que ya estamos sanos. Una vez que ya entendimos el tratamiento, tu dentista te enseñó a cepillarte bien, a cuidarte, con 1 o 2 veces al año uno queda súper bien. ¿Y ante qué señales hay que ir al odontólogo, al ortodoncista? ¿Cuáles son las señales que no hay que dejar pasar y que es el momento de ir y de consultar? La primera ya dijimos, primer diente, primera señal, ¿ya? Así que ahí los papás, atentos. Segundo es cuando uno siente alguna molestia, ¿ya? Y siempre es bueno consultar lo antes posible a cualquier edad, porque te van a dar un tratamiento que va a ser poco agresivo. Ojalá sea hacer nada, mantener en control, ocupar un plano de relajación que vaya a prevenirte alguna patología en tu articulación o que no haga que no se te desgasten los dientes, se te mantengan blancos sin desgaste, lo que se llama el anti-age dental, de cómo lo podemos hacer para que no tener ningún problema. Por lo tanto, no hay que consultar al dolor. Eso es lo que se tiene que quedar la gente. No tenemos que, me molesta ir al dentista, que es lo que hace el 80% de las personas. No, cada vez son más las personas que se preocupan y van a consultar por prevención. Y eso se agradece, el tratamiento es mejor, es más corto, más barato y menos agresivo. Por lo tanto, ir a los controles regulares es la manera de hacerlo. Perfecto. Y para ir cerrando esta conversación, entonces, doctor, finalizar con el último punto que acaba de tocar, ¿cierto? La importancia de la prevención, hacer un llamado a que consulten oportunamente para que podamos tener una buena salud dental. Sí, mira, lo más importante es que ojalá puedan consultar con su odontólogo de cabecera, por así decirlo. Ojalá sea de la Universidad de los Andes, que son todos muy buenos nuestros alumnos de la universidad. Y que les pueda orientar en el tratamiento. Lo más importante, ya sea un odontólogo muy experto o un odontólogo general, lo importante es que el odontólogo pueda ayudarlos a derivarlos oportunamente a quien corresponda para que hayan tratamientos menos agresivos, más predecibles, más fáciles y que nos prevengan de todas estas enfermedades que podríamos llegar a tener y complicaciones. Claro. Perfecto, doctor. Muchas gracias por esta conversación. Ahí nos llegaron varios comentarios positivos para usted, que se dio todo el tiempo del mundo para contestar. Felicitaciones, muy interesante el live. Varios aplausos, así que hartos seguidores que escucharon y que agradecen esta interesante conversación que tuvimos hoy día. Así que muchas gracias por su tiempo. Nada, Caterina, cuando quieras y cariñoso saludo a todos. Muchas gracias, doctor, y gracias a todos los que se conectaron hoy día. Como siempre, los dejamos invitados a un nuevo capítulo del live. Les vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales el próximo tema para que estén atentos y nos puedan enviar las preguntas que quieran. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Chao, que estén Cata. bien. Chao, chao.